Si alguna vez alguien se pregunta por la receta para dar forma a un ser humano, solamente tendría que mirar la cadena de ADN. Si quiere conocer los ingredientes, tendrá que remitirse a las unidades más pequeñas, las que empaquetan la información genética, que se llaman cromosomas. Por lo general, los humanos contamos con 46 cromosomas, que organizan la información genética de manera correcta y adecuada. Cada uno de esos cromosomas hace parte de un par de cromosomas, por lo que decimos que los humanos contamos con 23 pares de cromosomas. Para dar forma a un ser humano, tanto el padre como la madre deben aportar, cada uno con 23 cromosomas. Pero ¿qué pasa si uno de los dos agentes da más material genético del necesario? Desde la Universidad del Valle se adelanta una investigación científica para encontrar la cura del síndrome resultante de este desequilibrio genético. Bienvenidos a Eureka. ¿Sabe qué es el genoma? El genoma, pues yo he escuchado lo del genoma humano, que tiene que ver algo con las células, algo así, pero no he profundizado en esa parte. Es el origen celular y biológico de los seres humanos. Creo que el genoma está relacionado con el ADN y los cromosomas. Debe tener alguna relación con la genética. El genoma es un gen. El genoma es todo el material genético de un organismo en particular, es decir, toda la información necesaria para formar un ser vivo y heredar estas características a través de las generaciones. El material genético de todos los sistemas biológicos en el planeta Tierra está formado por larguísimas hileras de una molécula conocida como ADN. El genoma de un organismo vivo se encuentra en cada una de sus células. En el genoma, además de los genes propiamente dichos, se incluyen regiones espaciadoras, regiones reguladoras, restos de genes antaño funcionales y muchas otras secuencias de función o papel todavía desconocido, si es que tiene alguno. De hecho, en el genoma humano, apenas el 1.5% del material hereditario tiene una función codificante, es decir, corresponde a lo que solemos entender por genes. Por tanto, el genoma de un organismo es el depositario de la información que permite que cada uno de ellos se desarrolle y responda a las exigencias impuestas por el medio. Pero, además, el genoma es depositario de los cambios que, a lo largo de la historia de la especie correspondiente y de todas sus antecesoras, han permitido su supervivencia hasta nuestros días. En consecuencia, en el genoma se almacena información de dos tipos. Una de inmediata utilidad para el organismo y otra que sirve como registro histórico de este y de sus ancestros. En la década del 30, el científico Davenport sugirió que las irregularidades de los cromosomas podían provocar discapacidad intelectual, incluida la del síndrome de Down. Este síndrome es la consecuencia de la presencia de un tercer cromosoma 21, el cromosoma extra, o de parte de él en las células del organismo humano. El síndrome de Down es la alteración cromosómica numérica caracterizada por la presencia de un cromosoma extra, el cromosoma 21. Nosotros los humanos tenemos 23 pares de cromosomas y en el cromosoma 21 un niño con síndrome de Down pues tiene 3 pares, o sea, ese cromosoma extra. Esa cromosoma extra lo lleva a un desbalance de toda esa homeostasis funcional del organismo, a todas esas alteraciones que conocemos nosotros como características específicas de un niño con síndrome de Down, que tiene talla baja, que tiene la nariz aplanada, algunos rasgos en los ojos. Esas características, todos tienen obviamente problemas cognitivos y casi el 40-50% tienen problemas de cardiopatías, problemas en el corazón.
Esta patología fue descrita en un hospital en Londres por John Down, y después corroborada la alteración cromosómica como tal por un francés hacia los años 50. Realmente los estudios del síndrome de Down pues empezaron a caracterizarse desde el punto de vista de la determinación de esa trisomía, como llamamos nosotros, alrededor del nacimiento del niño, para identificar pues las características, para asociarle la trisomía con esas características que nosotros podemos observar. Una persona que tiene síndrome de Down presenta menos circunvoluciones en el cerebro, tiene en general un cerebro más pequeño que una persona sana. También el hipocampo es una zona que se ve bastante afectada, hay menos conexiones entre las neuronas y hay menos neuronas de hecho. Entonces podemos ver amplias diferencias entre una persona que tiene síndrome de Down en la parte del cerebro. Nuestro proyecto más importante, que ya prácticamente estamos a punto de terminar, fue enfocarnos en el síndrome de Down. Ustedes saben, el síndrome de Down es una de las enfermedades genéticas cromosómicas que produce precisamente estas personas que tienen una discapacidad cognitiva y en algunos casos pues una especie ya de retraso en crecimiento que pues a través de una serie de terapias pues logran llegar a una función cognitiva mínima. ¿Qué trabajamos nosotros? Pues trabajamos precisamente explorándole su genoma de estas personas a través de técnicas de secuenciación del genoma, principalmente la parte que codifica por proteínas, genes codificantes, y también estamos viendo la expresión en diferentes partes del cerebro por simulación computacional a partir de muestras post-mortem de cerebros con personas que tienen síndrome de Down. Y de esa manera lo que estamos haciendo es como una especie de red compleja de expresión de genes que están más expresados o menos expresados en el cerebro, en diferentes partes del cerebro de estas personas, desde personas con edad baja hasta personas con edad más adulta, y poder entonces ver cuáles son los genes más importantes que controlarían la función cognitiva y de esa manera comenzar a explorar estrategias para poder restablecer esa función en estas personas. Es lo que llama, digamos, hacer una terapia génica, y actualmente pues, existen muchos instrumentos para hacer eso, y uno de ellos es reemplazar esa parte que está, digámoslo así, afectada o silenciar un cromosoma extra, porque síndrome de Down son 3 cromosomas 21, y de esa manera lograr ir hacia una especie de terapia de mejoramiento por manipulación genética. Cuando estaba desarrollando mi tesis doctoral o buscando tema para mi tesis doctoral que realicé aquí en la Universidad del Valle, tuve la oportunidad de estar en la Universidad Autónoma de Madrid con la doctora Belén Pérez, y conocí entonces unos estudios que ellos estaban haciendo de identificar algunas alteraciones en los genes de los individuos. Y en ese momento me presentó un artículo de un investigador de Estados Unidos y Canadá que había tomado entonces buscando algún componente genético que estuviera alterado en esas madres que tenían niños con síndrome de Down. Fue así entonces como nos interesó el tema, y yo regresé aquí a Colombia, y entonces en la universidad con el profesor Felipe García y el profesor Alberto Sánchez, investigadores del grupo de biología molecular y patogénesis de acá de la universidad, planteamos entonces hacer el estudio, pero no solamente el componente genético, sino que nos atrevimos entonces a plantear una mirada un poco más sistémica, más integral, y obviamente trabajamos también el componente bioquímico, el componente genético que habíamos conocido en ese momento, y nos aproximamos también a un análisis bioinformático, a un componente, lo que hoy día se llama pues, algo de genómica. La neurogenómica se enfoca en los aspectos dinámicos de los genes, precisamente en las muestras de cerebro.
Entonces lo que hemos hecho hasta ahora desde el enfoque bioinformático es recopilar datos que están en bases de datos públicas en Internet y estamos analizando esos datos para encontrar información importante acerca de las diferencias que hay entre pacientes con personas, individuos con síndrome de Down y controles que serían personas sanas, sin síndrome de Down. El principal objetivo es hacer una especie de mapa de expresión de los 18.000 genes que podemos mapear en diferentes áreas del cerebro, no solamente normal, sino de personas con el síndrome de Down. Eso ya de por sí es una información valiosa porque pues, constituye lo que llama un Big Data. O sea, tenemos 18.000 por 58 expresiones y ya nos queda entonces simplemente aplicar técnicas bioinformáticas y simulación computacional para poder extraer todo lo que queremos. Y una de las ideas que pues ya tengo un estudiante de doctorado, está terminando todo este proyecto, es poder utilizar la manipulación del genoma por un aspecto que se llama epigenómica, o sea, por modificación química, bien sea del DNA o por modificación química de proteínas asociadas a ese genoma. Y eso pues está siendo muy en orden del día para ciertas enfermedades que tienen en el cerebro, como el Alzheimer, que ya ha mostrado cierto grado de recuperación y por lo tanto existe una serie como de moléculas que podrían ser utilizadas como fármacos epigenómicos para enfrentar este tipo de cosas. Es como la idea que tenemos en el grupo de investigación. Con los estudios que hemos realizado hasta el momento, hemos visto que efectivamente hay muchas diferencias en la parte del cerebro de individuos con síndrome de Down y personas que no tienen síndrome de Down. Específicamente hemos visto en las zonas, hemos analizado las zonas que tienen que ver con la parte cognitiva. Entonces, específicamente el hipocampo, que es muy importante para estas funciones cognitivas. Hemos visto que hay muchos genes que se expresan diferencialmente en personas que tienen este síndrome y personas que no. Una de las ideas que tenemos, y esta mañana precisamente hablaba en la reunión, es ver cómo utilizando los instrumentos genómicos y epigenómicos para poder introducir, digamos, estrategias de curación. Una de las estrategias de curación es eliminar un cromosoma extra 21. El síndrome de Down es una trisomía. Nosotros normalmente tenemos 2 cromosomas de cada par. Y en el caso del síndrome de Down hay uno extra del cromosoma 21. Y ese hace mucha diferencia porque desbalancea todo ese red y toda esa dosis. Entonces la idea es eliminar uno de esos cromosomas para reconstituir, digamos, la homeostasis y la diploidía de esa célula y ver precisamente cuál es el efecto cuando retiramos ese cromosoma en las redes de expresión, ya si vuelven a la normalidad o no. Esa es una de las ideas que tenemos. Estamos teniendo un proyecto para eso que ya comenzó a andar y pues esperamos que en unos 2 o 3 años tengamos por lo menos algunas respuestas, aunque sea parciales, a esta idea.